el bien. Muy buenas noches para todos los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Nuevamente retomando nuestros estudios de conferencias de temario de fase B. Ya en unos instantes estaremos iniciando. Y bien, bueno, pues vamos comenzando con este interesante estudio que lleva por título La primera montaña. Es nuestro tema número 10. Y bueno, uno de los objetivos de traer a estudio este tema es conocer a profundidad cada uno de los pasos que tenemos que dar a lo largo de este camino, de nuestra primera montaña. Nosotros como simpatizantes o aspirantes al despertar de nuestra conciencia, pues necesitamos conocer cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Sí, eso sería uno de los objetivos que en este caso vamos a conocer a detalle, a profundidad, para que pues lo vayamos teniendo en cuenta, estemos realmente juiciosos en nuestro diario vivir para poder tener como tal esa fuerza para trascender cada una de las pruebas que tenemos que pues vivenciar, ¿no? Cada uno de nuestro trabajo, ¿sí? La síntesis de este trabajo para el despertar completo de nuestra conciencia, para poder llegar a lo que es ese sagrado sol absoluto ya con el nivel de conciencia despierto en su totalidad, llegar a la autorrealización, pues tenemos que hacer el trabajo enfocado sobre 3 montañas. ¿Sí? La primera montaña de la que vamos a hablar el día de hoy, pues es la primera montaña que se le conoce como la montaña del nacer, que lleva el enfoque práctico en la creación de los cuerpos existenciales del ser para que podamos encarnar esa fuerza crística que se encargue de trabajar tanto en la segunda y tercera montaña, que bueno, la segunda montaña nos hace referencia a la montaña del morir, la tercera montaña que se le conoce como la montaña del sacrificio por la humanidad, ¿sí? Tere nos saluda, nos dice muy buenas noches también para ti, Tere, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos de inicio con nuestro tema. Y bueno, como les decía, el primer trabajo que tenemos que vivenciar cada uno de nosotros en el inicio, pues es la primera montaña del nacer, ¿sí? Cada uno de nosotros, pues podríamos decir que somos simpatizantes en el momento en que ya empecemos a trabajar como tal en los mismos 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Ya metido directamente a lo que es la práctica, ¿sí? Porque pues si llegamos acá pero no practicamos ninguno de los factores, pues no se podría decir que no se le podría asignar el término de simpatizantes. ¿Sí? Cada uno de nosotros pues está en un nivel de trabajo donde pues empieza a autoobservarse, empieza a ver detalles de su psicología
para poder pues entrar directamente a las prácticas, por ejemplo, del mismo nacimiento espiritual e iniciar con el proceso de creación, ¿sí? En la primera montaña, pues como les venía diciendo, el fundamento principal por el que tenemos que iniciar el trabajo es el ahorro en la energía de los 7 centros de la máquina humana. Para las personas que no conozcamos cuáles son esos 7 centros de la máquina humana, se los muestro en este pequeño gráfico para que, bueno, en este caso entendamos cuál es el trabajo de inicio que tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder equilibrar la energía que posee cada uno de estos centros y de esta manera lleguemos a ese ahorro de energía que requerimos y al nivel de pureza también, que bueno, ese es un proceso distinto que tenemos que lograr con el trabajo enfatizado en la muerte psicológica, ¿sí? Hablemos del primer centro, que en este caso, bueno, es el centro sexual, que la función principal de este centro es crear, ¿sí? Este centro sexual pues se nos dio con la finalidad de que nosotros practiquemos el mismo nacimiento espiritual y de esta manera inicie nuestro proceso o nuestro trabajo de creación sobre esos mismos cuerpos existenciales que nos van a dar la capacidad de terminar nuestro trabajo de primera montaña, ¿sí? Este centro sexual posee algo que se le conoce como 100 millones de unidades de energía. ¿Sí? Son unidades de energía, bueno, que están medidas en o en este término, sí, que pues es una energía que recibe el mismo cuerpo físico en horas de descanso, de sueño. Esa misma energía pues llega al cuerpo y lo que es el centro instintivo, que también se le conoce como tetrasustentador, se encarga de repartir todas esas energías en los distintos centros de la máquina humana para que la máquina quede completamente recargada con esa energía y de esta manera en su manifestación de diario vivir tenga pues esas mismas energías para poder realizar pues las actividades que pues necesita para su misma supervivencia, ¿sí? Les decía, pues el centro que más energía recibe es el centro sexual, que recibe pues esos 100 millones de unidades de energía que se requieren para que nosotros empiecemos nuestro proceso de creación. El centro instintivo pues se encarga en este caso de recibir también un cierto porcentaje de energía, pero su función principal es distribuir toda esa energía que recibe el cuerpo físico sí, digamos del microcosmos o del macrocosmos, perdón. ¿Sí? Tenemos lo que es un centro emocional inferior que se encuentra acá a la altura de nuestro ombligo. Este centro emocional nos permite enfocarnos en el ánimo que nosotros necesitamos para cualquier práctica, cualquier acción que nosotros requeramos hacer durante el día. Esa energía emocional pues la vamos a ver reflejada en ese ánimo, ¿sí? Que necesitamos en este caso para realizar esas distintas actividades. Tenemos un centro intelectual que recibe 7 millones de unidades de energía también. Bueno, aquí ya son, digamos, un número menor al número que pues, se deposita en el centro sexual. Tanto el centro emocional y el centro intelectual pues, reciben esas 7 millones de unidades de energía. Les decía, en el centro emocional para que nosotros tengamos ánimo de realizar las acciones del día. En el centro intelectual se nos depositan esas 7 millones de unidades de energía con la finalidad de que nosotros podamos razonar, analizar, podamos reflexionar sobre todas las acciones que hagamos durante el mismo día también. Se nos depositan 7 millones de unidades de energía en lo que es nuestro centro motor para que cada uno de nosotros pues pueda comunicarse entre los demás, pueda expresarse, pueda utilizar el verbo sabiamente y de esta manera pues pueda tener pues esa facilidad de comunicación durante el día. Tenemos un centro emocional superior, que bueno, este centro o la energía de este centro es manejada por la conciencia, al igual que el centro intelectual superior. En estos momentos, pues toda esa energía que recibe a diario nuestro cuerpo físico o los centros de nuestro cuerpo físico son, podríamos decir que manipulados por todos los defectos psicológicos que tenemos cada uno de nosotros dentro
de nuestro interior. ¿Sí? Por ejemplo, en el centro sexual donde se nos depositan esos 100 millones de unidades de energía, pues cada uno de nosotros al hacer mal uso de la sexualidad, al llegar a la fornicación, al llegar a la masturbación, pues podríamos decir que esos 100 millones de unidades de energía los estamos tirando, los estamos desperdiciando. ¿Sí? Los 7 millones de unidades de energía del centro emocional pues están siendo desperdiciados a través de emociones de ira, de enojo, de frustración, de tristeza, de melancolía. Si en el momento en que nosotros sentimos ese tipo de emociones, pues toda esa energía del centro emocional está siendo saqueada. ¿Sí? En el centro intelectual, donde ya se manifiestan todo lo que son los pensamientos, los procesos de análisis, donde estamos recordando, estamos futurizando, estamos deseando, estamos plasmando ciertas imágenes en la mente. En ese momento, pues esas 7 millones de unidades de energía están siendo saqueadas por esos defectos psicológicos. Las 7 millones de unidades de energía del centro motor también son saqueadas en el momento en que nosotros empezamos a hacer mal uso de nuestro verbo, ¿sí? Cuando empezamos a criticar, a estar opinando, a estar haciendo cierto tipo de charlas que pues no son benéficas a nuestro despertar de la conciencia, cuando hacemos obras enfocadas al ego mismo, ¿sí? Por ejemplo, pues jugar videojuegos, trabajar demasiado duro con la finalidad de sacar toda esa energía, ¿sí? En ese momento, pues esas 7 millones de unidades de energía están siendo completamente saqueadas, ¿sí? Podríamos decir que ese es el estado actual de esos 5 centros principales, ¿sí? Están pues siendo manipulados por todos esos yoes, por todos esos efectos psicológicos que tenemos en nuestra psicología, y la idea acá es llegar a ese equilibrio de los centros, que bueno, ya se fundamenta como tal, en no dejar que ninguno de estos yoes que se alimentan de esas mismas energías se manifiesten durante el diario vivir. ¿Cómo vamos a realizar esta acción? Pues practicando lo que son los 4 rectos. Los 4 rectos es el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. ¿Sí? Este trabajo lo vamos a hacer también pues fundamentado en el factor de la muerte psicológica, ¿sí? Tenemos que empezar a practicar la muerte psicológica para que en el momento en que un defecto se quiera manifestar en el pensamiento, en la emoción, en el mismo obrar, en el mismo hablar, nosotros lo eliminemos con la muerte psicológica, con la petición a la Madre Divina para que ese defecto no, en este caso, no se robe esa misma energía de nuestros centros. ¿Sí? No lo vamos a reprimir, ¿sí? Sino que lo vamos a eliminar. ¿Cómo? Con el proceso de la autoobservación, dirigiendo la atención hacia adentro de nosotros mismos, hacia estos mismos centros, para que en el momento en que veamos la manifestación de alguno de estos yoes, pasemos a eliminarlo. ¿Sí? Hablemos un poquito de lo que es el recto pensar. El recto pensar, pues, es no pensar, ¿sí? En el momento en que nosotros empezamos a pensar, a recordar, a futurizar, a procesar cierto tipo de información sobre la mente, ahí estamos perdiendo energía, ¿sí? El recto pensar, como les decía, es no pensar. En el momento en que yo, en mi autoobservación, estoy viendo que en mi mente están pasando cierto tipo de pensamientos, están llegando cierto tipo de recuerdos, aquí es donde ya aplicamos la muerte psicológica, ¿sí? Yo veo un pensamiento que pues me está haciendo recordar cierto tipo de cosas que viví anteriormente. Yo veo ese recuerdo y mentalmente voy a decir, Madre Divina, elimíname este pensamiento. Si de pronto me estoy acordando del momento en que me peleé en la escuela, en el trabajo, Madre mía, elimíname este pensamiento. ¿Sí? Si de pronto estoy futurizando cierto tipo de cosas o circunstancias que quiero vivir o que voy a vivir, Madre mía, elimíname ese pensamiento. Si de pronto tengo recuerdos de imágenes que vi durante el día, Madre mía, elimíname ese pensamiento. Y trato de dejar lo que es mi mente en blanco, solo practicando la muerte psicológica. Si les repito, no vamos a reprimir,
ningún tipo de pensamiento, sino la idea es practicar directamente la muerte psicológica a cada uno de esos pensamientos. El estar practicando la muerte psicológica a cada uno de esos pensamientos va a hacer que nosotros logremos estabilizar nuestra mente, llegue a quedar completamente en blanco y de esos 7 millones de unidades de energía que posee la mente, no se desgasten de una forma pues inútil, podríamos decir, así que no se la coman los defectos psicológicos, que se mantenga intacta, ¿sí? Hablemos ahora del recto sentir. El recto sentir pues ya se asocia al no sentir enojos, no sentir alegrías desbordadas, no sentir depresión, no sentir miedos, no sentir angustias, no sentir afán, ¿sí? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues con el proceso de autoobservación, en el momento en que yo empiece a sentir como un afán, como unas ganas de acelerarme, yo autoobservo que eso es un yo, un defecto psicológico, y en ese momento con ánimo, mentalmente voy a decir, Madre Divina, elimíname esta emoción, ¿sí?, de afán. De pronto, pues me empiezo a acordar, no sé, de algún recuerdo, alguna muerte de un familiar, por ejemplo. Empiezo a sentirme agobiado, empiezo a sentirme triste, ¿sí? Rápidamente, en el momento en que yo siento esa tristeza, Madre mía, elimíname esta tristeza, ¿sí? De pronto a lo mejor veo que alguien tuvo un accidente por la calle, por ejemplo. En ese momento, pues al yo ver ese tipo de situación, yo siento miedo, siento pánico, siento terror, ¿sí? Es una emoción. En ese momento yo me autoobservo, me doy cuenta que esa es una emoción del ego, y en ese momento igual, rápidamente, Madre mía, elimíname esta emoción de miedo, elimíname esta emoción de adrenalina, lo que esté sintiendo lo voy a eliminar. Y aquí poco a poco voy a llegar a lo que es ese recto sentir, que es no sentir, ¿sí? Ni agrados ni desagrados. De pronto a lo mejor veo que alguien dijo pues un chiste muy gracioso, de pronto yo quiero pues reírme a carcajadas, me autoobservo, me doy cuenta de eso, Madre mía, elimíname este deseo o esta emoción de alegría desbordada y no dejo que esa energía sea saqueada, ¿sí? Les decía, pues este recto sentir se asocia a las emociones tanto de agrado como de desagrado, ¿sí? ¿Qué sería ahora un recto obrar? El recto obrar sería encaminar, en este caso, ciertas acciones con un objetivo consciente, digamos ya hablando en términos de el mismo despertar de la conciencia, prácticas tanto en meditación, prácticas de sacrificio por la humanidad, prácticas de desdoblamiento astral, ¿sí? Prácticas que sean acordes al mismo despertar de la conciencia, ¿sí? Eso sería un recto obrar. ¿Cómo identificamos un no recto obrar? Pues en el momento en que nosotros quieramos tirarnos a la cama, a dormirnos, a ver la televisión, a jugar videojuegos, a irnos a desgastar nuestra energía 3, 4 horas en el gimnasio, si que queramos irnos a correr 10, 20, 30 kilómetros, ¿sí? Con eso no quiero decir que pues no hagamos ejercicio, ¿sí? Pero la idea acá es mantener un equilibrio, ¿sí? Tratar de no desgastar esa energía, ¿sí? Digamos de una forma pues desequilibrada, ¿sí? Todos sabemos que pues ciertamente necesitamos cierto ejercicio para mantener pues un equilibrio en la salud, en los músculos, en el mismo cuerpo físico, pero todo en equilibrio, ¿sí? Eso sería un recto obrar, enfocar nuestra energía del mismo cuerpo físico a obras o prácticas conscientes, ¿sí? Hablemos de lo que es el recto hablar. El recto hablar ya pues va enfocado como tal a dar un buen uso a lo que es nuestro propio verbo. Si ustedes se dan cuenta, hacen un pequeño análisis en su persona, se pueden dar cuenta que pues muchas ocasiones utilizamos nuestro verbo simplemente para estar dando opiniones, para estar criticando, para estar en chisme, ¿sí? Y en ese momento que nosotros estamos dando ese mal uso del verbo, pues esa energía también pues está siendo saqueada, ¿sí? ¿Qué sería un recto hablar? Pues eliminar todos esos detalles psicológicos, esos yoes que traemos internamente, para que de esta manera esa energía se equilibre, si no sea desgastada inútilmente,
y solamente ocupemos esa energía del recto hablar en la comunicación básica, digamos, que necesitamos para pues, poder comunicarnos, para poder expresarnos y dar un enfoque, digamos, objetivo también a nuestro verbo, ¿sí? En el enseñar estos mismos temas del despertar de la conciencia, ¿sí? Ahí entraría pues tanto el recto obrar y el recto hablar, solamente enfocar la energía a procesos conscientes, prácticos del mismo despertar de la conciencia. En el momento que yo vea un recto, digamos, un obrar egoico, quiero tirarme a la pereza, quiero jugar videojuegos, quiero correr muchos kilómetros, ahí pues Madre Divina, elimíname este yo, elimíname este defecto psicológico. De pronto quiero pues empezar a criticar, empezar a chismear, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico y encamino esa energía hacia obras conscientes, hacia obras y palabras conscientes, ¿sí? De esa manera, pues en ese equilibrio de los centros que vamos a ir teniendo, vamos a ir rescatando toda esa energía y aparte de irla rescatando, vamos a ir purificando esa misma energía. Ya que, bueno, ahorita como les decía, en la actualidad, pues toda esa energía está saqueada por los mismos yoes y al estar saqueada, pues podríamos decir que es una energía sucia y contaminada por la manifestación de esos mismos yoes, pero en el momento en que nosotros empecemos a practicar la muerte psicológica, empezamos a resguardar esa energía y aparte de resguardarla, pues empezamos a purificarla. ¿Qué quiere decir purificarla? Que la llevamos a un nivel, eh, digamos, pues de pureza mayor, donde, perdón, en ese grado de pureza, ya vamos a tener la capacidad de poder trabajar directamente ya en la práctica del nacimiento espiritual, de la alquimia sexual, y ya iniciar como tal con nuestro trabajo de nuestra primera montaña. Recuerden que pues todo esto se asocia a lo que es un proceso alquímico, ¿sí? Donde la muerte psicológica va liberando lo que es el fuego, ese mismo azufre que tienen atrapados cada uno de esos detallitos del ego que se manifiestan a través de esos 5 centros. Si en el momento en que nosotros vemos un detallito manifestándose en alguno de nuestros centros, decimos, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico, se libera un porcentaje de azufre, ¿sí? Se libera esa chispita y pues aquí vamos rescatando ese azufre que necesitamos para trabajar directamente en la alquimia sexual, ¿sí? Este trabajo pues va acompañado también de lo que es el mismo, del mismo sacrificio por la humanidad, que ya se enfoca en las obras conscientes que nosotros realizamos durante el día, ¿sí? Diariamente en el diario vivir tenemos que dar tiempo para obras conscientes donde pues ya empezamos a enseñar, a compartir este conocimiento, a utilizar nuestro verbo ya en fin de enseñar estos temas, iluminar a la humanidad, empezamos ya directamente sobre ese sacrificio por la humanidad, ¿sí? Ya vamos rescatando lo que es la sal, ¿sí? Que la sal pues va representando lo que es el mérito, el dharma que tenemos por el trabajo que pues vamos haciendo sobre ese mismo sacrificio, ¿sí? Y posteriormente, como les decía, pues ya del trabajo de muerte psicológica, de dharma que obtenemos a través del sacrificio, pues nuestra misma energía también va a ir purificándose, nuestra misma energía creadora sexual. Esa energía creadora sexual pues ya recibe el nombre de Mercurio, es nuestro propio Mercurio, nuestra misma energía, que vamos a necesitar para practicar el factor nacimiento espiritual, ¿sí? Estos tres en conjunto pues hacen como tal un vitriolo, se le conoce con ese término, ¿sí? La unión de estos tres se le conoce como vitriolo y pues obviamente que nosotros al iniciar con este trabajo, al ir comprendiendo las conferencias, al ir comprendiendo cómo se trabaja la eliminación del ego, cómo se medita, pues regularmente siempre iniciamos con lo que es nuestro mercurio negro, ¿sí?
¿Por qué? Porque pues practicamos la muerte psicológica en ciertos momentos, se nos llegan a pasar ciertos yoes, no tenemos un enfoque serio sobre el sacrificio por la humanidad, aún no entramos directamente al factor del nacimiento espiritual, y esto hace que pues nuestra Mercurio, que es nuestra misma energía sexual, internamente en el mundo de los sueños la veamos sucia, ¿sí? Por eso es que es muy común que al iniciar pues muchas personas en sus primeras experiencias astrales llegan a ver cómo pues están como bañándose en charcos o en albercas con agua sucia, ven como inundaciones con agua sucia llena de basura, y esto lo que nos indica es que nuestro mercurio aún está negro, ¿sí? Que necesitamos incrementar el trabajo de muerte psicológica, de sacrificio por la humanidad, para ir purificando ese mismo mercurio, ¿sí? Y bueno, ese trabajo se va a ver reflejado en ese vitriolo, ¿sí? Y ya ustedes en el proceso de enfoque que tengan sobre principalmente lo que es la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad, van a ver cómo su mercurio va a llegar a color blanco, ¿sí? Que es un nivel de pureza que igual en el mundo de los sueños van a ver cómo las aguas empiezan a verse cristalinas, ¿sí? Como muy claritas, azules, como si fuera el mar, ¿sí? Van a verse bañándose en aguas cristalinas, y esto lo que les dice es que pues ya hay un incremento de trabajo en su vitriolo, que es la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad, pero que aún necesitamos más a profundidad el trabajo de muerte psicológica. Tenemos que empezar a profundizar más en morir en lo que son los detalles, ¿sí? Una vez ya practicando la muerte psicológica con mayor seriedad a nivel de detalles, internamente también todas las personas hasta este punto, digamos que estamos solteros porque todavía no podemos practicar el nacimiento espiritual, internamente vamos a ver cómo las aguas empiezan a tornarse de color amarillo, ¿sí? Van a ver cómo pues ven aguas que ya no son claritas sino como amarillas. Esto lo que nos quiere decir es que ya nuestro vitriolo tiene un nivel de fuerza mayor. Ya tenemos más disciplina sobre la muerte psicológica, somos más enfocados en el sacrificio por la humanidad, y pues ya una vez teniendo este vitriolo con este nivel de fuerza, llegamos al mercurio amarillo, nuestro ser internamente nos va a hacer saber quién es la pareja que nos puede colaborar para empezar en el trabajo directamente del nacimiento espiritual, ¿sí? Ya tenemos como tal ese mérito para obtener una pareja de sexo opuesto. La mujer pues se le otorga esa oportunidad de tener un varón, el varón de tener una mujer, para que directamente ya puedan entrar en el proceso alquímico del nacimiento espiritual, ¿sí? Eso, bueno, es un proceso de aviso que se da internamente. Ya una vez dándose ese aviso, pues se da todo ese arreglo entre la pareja, empiezan a practicar ya el nacimiento espiritual, ¿sí? Sin dejar de lado tanto la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. El vitriolo pues sigue creciendo, ¿sí? Tiene que haber cada vez más enfoque en el trabajo, cada vez más disciplina, ¿sí? Más tiempo en el mismo trabajo de estos tres factores que va a representar ese vitriolo, hasta el punto en que va a llegar un aviso, un anuncio, digamos, en los mundos internos, donde al simpatizante, al iniciado que esté trabajando, le van a hacer ver que ya está a punto de llegar al mercurio rojo, ¿sí? Cuando ya está a punto de llegar a ese mercurio rojo, en los mundos internos va a ver cómo las aguas empiezan a ponerse como anaranjadas, un tono casi rojo, ¿sí? Y cómo esas aguas empiezan a devolverse. No vienen, sino que empiezan a devolverse. Eso es un aviso de que le viene ya la prueba de fuego, se le conoce, que tiene que pasar con unos trabajos de muerte psicológica para que llegue en su totalidad al mercurio rojo, ese vitriolo tenga el nivel de fuerza de golpear a la serpiente sagrada del Kundalini, y esa serpiente pues pueda
romper el triveni, que es el canal por donde va a ascender la energía, ya en un nivel de pureza mucho mayor. Y de esta manera, pues ya subiendo por el triveni, empieza a crear lo que son, perdón, el triveni, por el nadi chitra, perdón, ya empiezan a crearse los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Pero como les decía, esa prueba de fuego se va a relacionar como tal en una prueba que vamos a tener con nuestra propia pareja. Regularmente va a ser una prueba de ira que vamos a tener que vivir, y pues ese día el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es pasarla con muerte psicológica, ¿sí? Tenemos que estar muy juiciosos ese mismo día, ¿sí? Para ese proceso de disgusto, de desequilibrio que haya con la pareja, nosotros tenemos que estar muriendo, muriendo, muriendo para no identificarnos, ya que si nosotros nos identificamos con una pelea, con el disgusto, perdemos todo el trabajo, ¿sí? Perdemos todo el trabajo y tenemos que empezar nuevamente desde cero para poder volver a llegar al nivel de mercurio rojo, ¿sí? Y bueno, pasando toda esa prueba, lo que sucede acá es de que nosotros morimos a todo lo que se nos manifiesta en ese tipo de encuentro que lleguemos a tener con nuestra pareja. Si nosotros eliminamos todos esos detallitos, llegamos por completo a lo que es el mercurio rojo, ¿sí? Liberamos toda esa esencia que se requería para dar el nivel de mercurio rojo, y esa misma noche, ¿sí? Tenemos que practicar la alquimia sexual con nuestra pareja para que de esa manera, ya en ese nivel, con ese mercurio rojo, con esa fuerza del vitriolo, pueda subir, pueda golpear a la serpiente sagrada del Kundalini. Esta serpiente pues pueda romper ese triveni, que es ese conducto por donde se conecta el Nadi Chitra, y de esta manera pues pueda condensarse lo que es pues nuestra primera vértebra, ¿sí? Se dé la primera subida de fuego de esa misma energía creadora sexual, y de esa manera pues ya inicia el trabajo de, de inicio, en este caso de la primera creación que tenemos que realizar. Internamente también pues nos van a celebrar una ceremonia donde pues nos van a otorgar lo que es una espada de plata, que pues la vamos a tener ya como digamos un premio de iniciado de la logia blanca, ¿sí? Donde pues ya nos dan ese título, ¿sí? No es como tal un título, ¿sí? Sino ya es como una representación que nos ganamos en los mundos internos por haber pasado esas pruebas, por haber dado ese nivel de pureza. Recibimos esa espada de plata ya como iniciados de la logia blanca, y pues de aquí en adelante ya el trabajo toma un nivel de seriedad mayor, ¿sí? Porque ya tenemos que ser más serios en el trabajo, ¿sí? Para pues ir condensando esa energía a través de la médula espinal, ya ir creando lo que son los cuerpos existenciales, y de esta manera mantener pues ese ritmo para poder terminar lo que es esa primera montaña, ¿sí? Acá pues es muy importante tener en cuenta todo lo referente a las pruebas de los detalles, ¿sí? Ya que pues en estos detalles se va a encontrar la mayor esencia atrapada de los defectos psicológicos, ¿sí? Van a ser pues podríamos decir detalles muy sutiles que a lo mejor nosotros no podríamos ver como pruebas, pero que en este tipo de pruebas de detallitos es donde más vamos a ser evaluados, ¿sí? Regularmente, como les decía, pues el mayor gimnasio psicológico que vamos a vivir pues va a ser con nuestra pareja, ¿sí? Donde pues va a haber peleas, va a haber desacuerdos, ¿sí? Todos esos detallitos que se empiecen a mover, tenemos que empezar a eliminarlos. Eso de criticar a la pareja, de sobreexcitarla, de tocarla, de manipularla, ¿sí? De estarla constantemente, no sé, a lo mejor chantajeando, eh, celándola, ¿sí? Todos esos detallitos debemos de trabajarlos o de pasarlos con la muerte psicológica,
¿sí? Ya que de otra forma, si no practicamos la muerte psicológica, poco a poco nos vamos a ir estancando en nuestro trabajo, ¿sí? Y en vez de subir hacia arriba, pues esa energía sucia que no pues se purificó a través de la muerte psicológica va a terminar bajándonos y quitándonos la fuerza en nuestro trabajo de primera montaña, ¿sí? Va a haber pruebas pues de todo tipo, tanto con nuestra pareja, con personas del exterior, con circunstancias del exterior, como ustedes pueden ver acá, puede haber pruebas donde nos llegamos a encontrar un billete de dinero tirado en la calle. Si nosotros levantamos ese dinero que pues no sabemos de quién es, pero tampoco es de nosotros, pues en ese momento si nosotros lo levantamos, no lo llevamos a la bolsa, pues claramente estamos cometiendo un robo, ¿sí? Porque pues no es de nosotros, pero pues no tenemos por qué tomarlo, ¿sí? Ahí si no aplicamos la muerte psicológica, pues estamos perdiendo todo ese tipo de detallitos. Si nos enojamos incluso con nuestra mascota, ¿sí? Porque ladró, porque ensució el piso, porque hoy amaneció nublado, por ejemplo. Sí, todos esos detallitos donde pues, uno siente enojos, disgustos, critica, ¿sí? Todos esos detallitos sutiles tenemos que pasarlos con muerte psicológica, ¿sí? Para ver avances verdaderos en el trabajo, en la subida que vamos a llevar de vértebra por vértebra en nuestro trabajo iniciático de primera montaña. Sí, esto lo vamos a ver reflejado en los mundos internos, en la condensación de las vértebras, ya en lo que es el tamaño de la espada, ¿sí? Porque iniciamos con pues una espada muy pequeña del tamaño de una vértebra, pero internamente si nosotros morimos a esos detallitos, practicamos la alquimia sexual, vamos a ver cómo esa espadita pues poco a poco va creciendo, va creciendo, va creciendo y va creciendo. Y esto pues nos quiere dar a saber que pues tenemos un buen trabajo disciplinado sobre la muerte en lo que son los detalles, ¿sí? También pues ya a cierto nivel ya de inicio en lo que es nuestra primera iniciación, vamos a empezar a vivir lo que son las pruebas de los 4 elementos, principalmente, bueno, el elemento tierra, lo vamos a vivir en lo que es la creación del cuerpo físico, en la regeneración del cuerpo físico y del cuerpo este, vital. Vamos a tener este tipo de pruebas de tierra que pues hacen parte a lo que son pruebas de pobreza, de tribulación, de problemas, y internamente en el mundo de los sueños nos la van a hacer ver, donde nosotros vamos a estar vivenciando una circunstancia donde vamos a ser atrapados entre medio de dos rocas. Si nosotros pues terminamos gritando, completamente asustados, pues en ese momento perdemos la prueba. Si no tenemos equilibrio, aún tenemos pues demasiado miedo, y pues lo que tenemos que hacer acá pues es enfocarnos un poco más en la meditación, en la muerte de todo ese miedo que aún tenemos, ¿sí? Ante esas pruebas de tierra, ¿sí? De pobreza, de tribulación, que comúnmente pues se van a ver reflejadas en el mundo físico, ¿sí? Eso es, bueno, principalmente a lo que es nuestra primera creación, la regeneración de cuerpo físico y vital. Ya posteriormente pues van a venir lo que son las pruebas de agua, que son pruebas de adaptación. Internamente pues también vamos a ver cómo este, nos vamos a ver en circunstancias donde vamos a estar, por ejemplo, en medio del mar, ¿sí? En medio de un lago. Si nosotros pues caemos desesperados tratando de salvarnos del agua, de no ahogarnos, pues perdemos esa prueba internamente, ¿sí? Externamente esto se va a ver reflejado en la adaptación misma que les mencionaba hace un momento, de cambiar, por ejemplo, de estados de confort que a lo mejor teníamos, de por ejemplo haber tenido pues un cierto lugar espacioso donde vivir. Vamos a pasar por circunstancias donde pues tengamos que adaptarnos a otro tipo de vivienda, a otro tipo de climas e incluso a otro tipo de personas, porque pues puede que a lo mejor tengamos que interactuar con otro tipo de personas, y pues la prueba es adaptarse, ¿sí?
Adaptarse pues no va a ser tanto reprimirnos a lo que nos toque vivir, sino a morir, ¿sí? A morir directamente sobre todos esos yoes que pues les gusta estar en su área de confort, estar cómodos, estar pues con todas las comodidades. Aquí pues la idea es acoplarnos a lo que hay, ¿sí? Con la muerte psicológica. Posteriormente pues ya van a venir también lo que son las pruebas de fuego. Estas pruebas de fuego pues son referentes a lo que es la ira. Internamente pues nos van a avisar esta prueba, vamos a vernos envueltos en llamas, ¿sí? Vamos a ver cómo pues la casa o algún lugar donde estemos arde con un fuego pues muy grande. Y si nosotros pues terminamos asustados, en pánico, perdemos la prueba internamente, ¿sí? Exteriormente, pues les decía, el fuego hace referencia al defecto de la ira, en algunas ocasiones también a la lujuria, y la idea pues es estar juicioso, eliminando todas esas pruebitas que vamos a tener, si donde va a venir gente a movernos la ira, circunstancias donde pues vamos a explotar de enojo, y si nosotros no eliminamos, no trascendemos ese tipo de emociones eh, iracundas que mueven pues mucho fuego, no vamos a pasar la prueba. La idea acá es morir, rescatar en este caso ese fuego que se encamine hacia la conciencia y de esta manera pasar esas pruebas de fuego, ¿sí? Van a venir las pruebas de aire, que estas pruebas de aire se asocian como tal a lo que es eh, los apegos, ¿sí? Igual en los mundos internos vamos a ver cómo tenemos que lanzarnos hacia el precipicio, aventarnos hacia abajo, y si nosotros pues tenemos miedo, ¿sí? De no saltar, de no aventarnos hacia el vacío, pues ahí internamente pues estamos demostrando que pues perdemos esa prueba, ¿sí? Y como les decía, se asocia a lo que son los apegos. Acá tenemos que pasar pruebas, pues, digamos, un poco difíciles, porque tenemos que desapegarnos de ciertas cosas materiales, también de estados de confort. Tenemos que desapegarnos de personas. Va a haber pérdidas familiares. En algunos casos, los maestros nos dicen que se llegan a perder hijos, padres, amigos, incluso en algunas ocasiones para ciertos iniciados pues se pierde incluso hasta la misma pareja, tienen que desapegarse de la pareja y si la persona pues sufre de una forma pues muy fuerte, se identifica con el sufrimiento, pues pierde la prueba, ¿sí? Pierde la prueba y la idea acá pues es ser muy juiciosos en la muerte psicológica para pues llegar a la comprensión y no terminar identificándonos con el apego, ¿sí? Esas son las pruebas de los 4 elementos que vamos a vivir, tanto interna y externamente, ¿sí? En nuestro inicio de lo que es esa primera montaña. Y como les decía, pues ya una vez prendiendo el fuego, ya empezando como tal la práctica eh, ya de forma rigurosa en los 3 factores, pues se inicia con lo que es la regeneración del cuerpo físico, donde ya vienen esas pruebas de tribulación y pobreza, se regenera el cuerpo vital, donde pues hay que adaptarse como tal a cierto tipo de pues circunstancias, estados de confort, y también pues para el varón tiene que pasar por una prueba difícil donde pues lo tienen que meter a la prisión a lo mejor por algún malentendido y pues por un corto periodo, un plazo muy corto, tiene que estar en prisión para rescatar cierto tipo de sabiduría y pues una vez dándose esa prueba, si la pasa con éxito, se regenera su cuerpo vital. Ya posteriormente se inicia con la creación de su cuerpo astral, condensando de nuevo la energía por las 33 vértebras. Tiene que vivir, pues como les decía, sus pruebas de fuego, e internamente pues también va a tener que enfrentarse a lo que es el guardián del umbral del cuerpo astral, ¿sí? En esta prueba del guardián, de enfrentarse al guardián del cuerpo astral, pues hace referencia que a nosotros nos van a mostrar toda la representación de lo que es nuestro ego, ¿sí? Nosotros vamos a ver una bestia horrible, ¿sí? Muy grande, gigantesca,
que pues va a ser la representación de todo nuestro ego. La idea de esta experiencia astral es de que nosotros demos un paso hacia adelante con la finalidad de querer combatir a esa bestia, ¿sí? Si nosotros damos ese paso hacia el frente con esa voluntad inquebrantable de hierro, de querer eliminar esa bestia que pues somos nosotros mismos que hemos creado, pasamos esa prueba del cuerpo astral, ¿sí? Y pues se regenera ese cuerpo. Posteriormente pasamos a lo que es la prueba del cuerpo mental, donde aquí ya vienen pues todas esas pruebas eh, de, de aire, ¿sí? Donde pues ya tenemos que desapegarnos de cierto tipo de personas, de estados de confort, de enfocarnos más al trabajo. También nos vamos a ver enfrentados a la prueba del guardián del cuerpo mental, ¿sí? Que pues ya va a tener una característica asociada a lo que es nuestro carácter psicológico, ¿sí? En el ejemplo que les pongo aquí, digamos que pues si la persona es, digamos, muy débil ante el defecto de la lujuria, pues la prueba que va a vivenciar internamente es verse enfrentando lo que es una serpiente gigantesca, así que es la representación de la lujuria. El iniciado, ¿sí? Acá pues tiene que dar un paso hacia el frente con la finalidad de eliminar ese carácter psicológico y pues de esta manera al dar ese paso demuestra que sí tiene esa fuerza, ¿sí? ese ánimo y esa decisión de crear ese cuerpo mental. Ya posteriormente se inicia de nuevo eh, con el trabajo igual de la creación del cuerpo causal por la condensación nuevamente de las 33 vértebras, pero ya cuando se va, digamos, a mitades de la creación de este cuerpo causal, se viene lo que es ya el tomar la prueba del camino directo o el camino del nirvana. ¿Sí? Acá vamos a encontrar ese guardián del umbral de ese cuerpo causal que nos va a poner esa prueba. ¿Sí? En el camino de lo que es, eh, bueno, en este caso el camino directo, nos va a mostrar un camino lleno de, pues, de sufrimiento, lleno de espinas, ¿sí? Que pues hace referencia a que va a ser un trabajo duro que vamos a vivir ya directamente en segunda montaña, que es ese camino directo, pero nos va a mostrar también lo que es el camino del nirvana, ¿sí? Este camino del nirvana pues se asocia también como tal a lo que es, digamos, una retribución, un pago por todo el trabajo que ya se hizo de la regeneración de estos 4 cuerpos. Ya a este iniciado pues le dan como tal esa opción, ¿sí? Del camino al nirvana, donde pues le van a decir, te vamos a dar un pago por el trabajo que has hecho hasta este punto, te vas a quedar en un nivel de ángel, ¿sí? Y por el trabajo que has hecho, por el dharma que te has ganado, te vamos a dar pues a lo mejor todo lo que tú en algún momento quisiste, ¿sí? Si por digamos la persona siempre quiso fortuna, siempre quiso tener una familia muy equilibrada, si quiso pues tener belleza, si quiso tener fama, quiso tener un poder, ser algún presidente, tener algún talento sobresaliente, pues esa va a ser la tentación que le va a poner el guardián del cuerpo causal. Y pues acá los maestros nos dicen que de 1000 personas que llegan acá, 999 toman el camino al nirvana, ¿sí? Por las mismas tentaciones que se nos ponen enfrente, ¿sí? Si la persona aún tiene pues vacíos existenciales y aún está muy apegado a lo terrenal, pues termina escogiendo el camino del nirvana, ¿sí? Y pues podríamos decir que no se termina la primera montaña, porque para que se termine la primera montaña debemos de elegir lo que es el camino directo, ¿sí? Una vez dándose la decisión del camino directo al iniciado se le da un tiempo de descanso que se le conoce como el sabbat. Ese sabbat pues es un tiempo donde pues este iniciado tiene que tomar un descanso, tiene que hacer una retrospección
del trabajo que hizo, para que en algún momento pues esté preparado para, digamos, recibir la fuerza crística, ¿sí? Y ya entrar de nuevo en el trabajo, pero ahora ya en el trabajo de lo que es de la segunda montaña, ¿sí? En ese trabajo que hace, ya terminando lo que es su cuerpo causal, toma el camino directo, se une con lo que es su alma divina, ¿sí? Se une eh, con el alma divina, con el íntimo, ¿sí? Y se da lo que es ese matrimonio perfecto, ¿sí? El alma humana se fusiona con el alma divina y pues en los mundos internos va a darse lo que es la Navidad del corazón. Va a ver cómo en este caso la Madre Divina queda embarazada, ¿sí? Se prende este árbol de Navidad que pues ya es como pues un festejo que se da de que pues ya una persona se decidió a tomar el camino directo, y un 24 de diciembre nace el Cristo al lado del corazón del hombre, ¿sí? Nace pues esa fuercita, baja del absoluto, se posiciona al lado del corazón del hombre. Ese Cristo pues tiene una fuerza, digamos, impresionante, es una fuerza divinal, eh, de una deidad, ¿sí? Que como tal pues ya se apodera de toda la psicología, de toda la emoción, de todo el instinto de ese iniciado, y ya recibe como tal el nombre de maestro, ¿sí? Ya no es un iniciado, ya no es un simpatizante, sino ya se le otorga el término de maestro, ¿sí? Y bien, pues ya una vez teniendo ese título, digamos, de maestro, ese término de maestro, por haber hecho todo ese trabajo, tomar el camino directo, pues ya inicia el trabajo de segunda montaña, ¿sí? Pero bueno, aquí no os voy a explicar lo que es la segunda montaña, eso ya es posterior a la conferencia siguiente, que bueno, vamos a estudiar en lo que es el día jueves, para que bueno, ya conozcamos el trabajo que ya va a ser directamente el Cristo, eh, en ese trabajo mismo de segunda montaña. ¿Sí? Y bueno, pues no siendo más, compañeros, les dejo hasta aquí en este estudio interesante primera montaña, y pues bueno, esperando ya haya sido claro. Les agradezco por haberme acompañado, a Tere, a Sonia también, que pues se dio oportunidad de estar un tiempo acá, y pues bueno, muchísimas gracias por haber por haber estado, y pues cordialmente invitadas, ¿no? Nos vemos el día jueves, vamos a seguir con el estudio ahora de segunda montaña, y pues en unos momentos también estaremos iniciando con por lo que son nuestras prácticas guiadas con nuestra compañera Joana, para que pues si tienen voluntad nos acompañen. Y pues en mi parte sería todo, que pasen una feliz y excelente noche, tengan un buen descanso, y pues nos estaremos viendo en una hora, ¿sí? Y pues hasta pronto, que estén muy bien, gracias.